Senador Carrera. Sí, muchas gracias, señora presidenta. La verdad que a nosotros nos da mucha lástima que este cuerpo vote en contra de este proyecto que provino, llega a esta casa a partir de la Ley de Presupuesto Nacional. Es decir, el Poder Ejecutivo, la Cancillería, los diferentes actores de las políticas públicas en este país, cuando propusieron este cambio, esta modificación, cuando remitieron la Ley de Presupuesto Nacional, llevaron en consideración que el proyecto de extradición en nuestro país estaba mal regulado. Entonces, a nosotros nos da mucha lástima, y nos da mucha lástima porque el otro día lo escuchamos al presidente Lacalle diciendo en Paraguay que debe haber coordinación en el combate del crimen organizado a nivel internacional. Y justamente, ¿qué es el proceso de extradición? Es la cooperación internacional en la lucha contra los problemas de crimen internacional, de crimen organizado, narcotráfico. Porque la extradición, y ayer estuve buscando en un diccionario jurídico, se define la extradición, acto mediante el cual un Estado entrega, en virtud de un tratado, de una ley, un individuo a otro Estado cuya intención consiste en someterlo a un proceso penal o al cumplimiento de una pena que se le hubiera sido impuesta. Esa es la definición de extradición. Y en general, la mayoría de los casos pasivos de extradición vienen de Estados con los que tenemos tratados. Eso es verdad. Por los cuales el Estado uruguayo asume compromisos internacionales en entregar a la persona reclamada. La denegación de la extradición, señora presidenta, es la excepción. Sus causales son restrictivas y de aplicación restrictiva. ¿Y qué pasó en nuestro país? Con la sanción del nuevo Código de Proceso Penal, y ahí está la sabiduría del Poder Ejecutivo al remitir estos artículos en la Ley de Presupuesto Nacional. Existe una contradicción con el rol que se le asigna al Ministerio Público en su ley orgánica, donde se establece, por ejemplo, en la ley orgánica del Ministerio Público, se establece que solo se puede actuar como parte. El Poder Ejecutivo, el Ministerio Público solo actúa como parte, dice la ley orgánica. Y además, dice la ley orgánica del Ministerio Público, se debe intervenir en el diligenciamiento de solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia penal. Dice, es un deber del Ministerio Público. El legislador encomendó, y esta ley se votó por unanimidad en el periodo anterior. Aquí el legislador nacional encomendó al Ministerio Público ejercer el contralor formal y sustancial de los actos procesales en el proceso de extradición. Y para que el contralor sustancial y formal se pueda realizar, hay que darle poderes jurídicos a nuestro Ministerio Público. Por ejemplo, que pueda apelar si una extradición es denegada. Y eso es contradictorio con lo que se dispuso en el CPP. Y yo no tengo problema en reconocer que cuando se votó el Código de Proceso Penal, que lo votamos por unanimidad también, nos equivocamos. No tengo ningún inconveniente. ¿Por qué establecimos que se actúa como dictaminante técnico? Entonces, eso es contradictorio ejercer en el Ministerio Público el deber de actuar en cooperación internacional en estos temas, que se nos va la vida en la lucha contra el narcotráfico. Se nos va la vida, más en este continente, en la lucha contra los temas de trata, en los temas de combate, al narcotráfico, a todo el crimen organizado en su dimensión. Entonces es contradictorio asignarle el ejercicio del control sustancial y formal y no darle esas potestades en el Código de Proceso. La Suprema Corte de Justicia siempre entendió que el proceso de extradición no es un proceso penal, sino que es un procedimiento jurisdiccional y contradictorio. Siempre así lo entendió nuestra Suprema Corte de Justicia. Y si uno dice que es un procedimiento contradictorio, debe existir un actor versus un demandado. Y en el caso de la extradición, el actor es el Estado requirente, y en caso de que se no nombre representante legal, y ahí está el problema, y yo creo que es sabia
la modificación que se propone que propuso el Poder Ejecutivo en esta modificación a estos artículos del nuevo Código de Proceso Penal. Yo creo que es sabia, porque lo que dice es, en aquellos casos en que el Estado requirente no nombra abogado, asume la representación el Ministerio Público. Se le da la opción, nombra abogado, si no puede, porque muchas veces también pasa que las embajadas no tienen recursos para nombrar y solventar los gastos de un profesional en otro país. Entonces, ¿qué pasa acá? Que en el caso de que se deniegue la extradición, termina siendo un proceso en una instancia única y nadie representó los intereses del Estado requirente. ¿Y eso qué puede pasar? Pueden existir problemas diplomáticos. Y los problemas diplomáticos son, por ejemplo, que a nosotros, al Uruguay, a este pequeño país que cuando pida una extradición se nos va a aplicar el principio de reciprocidad, que es muy común en el derecho internacional. Si tú me exiges en tu país que nombre abogado representando mis intereses, yo aquí en mi país te voy a exigir lo mismo. Pero también yo creo que hay problemas con el Tratado de Viena, porque nosotros tenemos un principio, que es el principio de inmunidad. Nuestros estados, yo no puedo ejercer jurisdicción sobre un país extranjero. Entonces, y antes del Código de Proceso Penal, no había ninguna norma procesal en este tema. Y se aplicaba sin ningún inconveniente, un viejo tratado, que es el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889. Sin ningún inconveniente se aplicaba esto que se quiere aplicar hoy. Sin ningún inconveniente. Se le aplicaba como doctrina más recibida. No existía la disputa que existe, la discusión que existe. Entonces, y allí no se mencionaba en el viejo tratado de 1889, no se mencionaba el Ministerio Público. Y no se cuestionaba la posibilidad que el Ministerio Público actuara como parte. Entonces, a nosotros esto nos preocupa, pero hicimos todos los intentos, la bancada de senadores del Frente Amplio. Porque nosotros tenemos que pensar en el país. Pero bueno, no pudimos comenzar, señora Presidenta. Y si no podemos comenzar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que venir a dar el debate acá. Ojalá se pensara de manera diferente. Mirando la ley de presupuesto, cuando se remiten estos artículos, dice, diagnóstico. ¿Por qué estos cambios? Problema o necesidad. Resulta fundamental definir con claridad el rol del Ministerio Público en el proceso pasivo de extradición previsto en los artículos 329 a 350 del Código de Proceso Penal. Cabe aclarar que la redacción propuesta del artículo 342 es la actual del 341 sin ninguna modificación. Efectos negativos de no ser aprobada la propuesta. Existe una legislación confusa que atenta contra la seguridad jurídica y la previsibilidad. La práctica no reflejaría las disposiciones vigentes. A esto se agrega que la regulación actual podría generar problemas en los vínculos internacionales con otros estados por los compromisos asumidos en la ratificación de múltiples tratados de extradición. Causas del problema, la Ley 19.788, en sus artículos 10 y 13, limita la intervención del Ministerio Público exclusivamente en calidad de parte, lo que dije. Sin embargo, el actual artículo 342 del Código de Proceso Penal le atribuye la calidad de dictaminante técnico. Más allá que para la jurisprudencia nacional sea una expresión poco feliz, hay alguna jurisprudencia de un tribunal de apelaciones en lo penal, que no se ajusta al verdadero rol atribuido al Ministerio Público. Desde hace tiempo nuestra Suprema Corte de Justicia ha definido que el proceso pasivo de extradición es un proceso jurisdiccional y contradictorio. Ahí se mencionan algunos fallos, la sentencia 157, el 20, el 12 de junio del 2020, cita la sentencia 695 del año 98, del 26 de agosto del año 98. En la actual estructura procesal, el Estado requerido tiene la facultad de designar un abogado que lo represente. En la mayoría de los casos no sucede, dado que implica un costo no presupuestado por las embajadas y que podría afectar el principio de inmunidad de jurisdicción. Por lo tanto, en la práctica nadie actuaría en representación del Estado requirente, rol desempeñado en derecho comparado y antes de la vigencia del CPP por el Ministerio Público.
que es el titular de la acción penal. Es decir, nos enfrentamos al absurdo de un proceso contencioso contradictorio con una sola parte, la defensa. Resultado esperado de la propuesta, ajustar la legislación a las necesidades de la práctica, definiendo con claridad los roles de las partes intervinientes en consonancia con los compromisos internacionales asumidos, los de garantías del debido proceso y el derecho comparado. Esto fue lo que se nos remitió en su momento pidiendo que se aprobaran estas normas. Nosotros hemos tratado de priorizar priorizar esta modificación porque creemos que tiene un sentido de ser y va en la línea de lo que dijo el presidente. Lo dijo el otro día en Paraguay, lo anoté, lo dijo. Debe haber coordinación en el combate del crimen organizado a nivel internacional. En ese sentido, y el proceso de extradición tiene un rol. Tiene un rol. Entonces, por eso es que nosotros creemos que habría que aclarar la norma y darle ese rol al Ministerio Público. Así que muchas gracias, señora presidenta.